Aquí estaba Jesús, el Cordero de Dios, el sacrificio definitivo que pagó por el pecado de una vez por todas. Aquí estaba la personificación del plan de redención de Dios. Tan asombroso fue este descubrimiento que Lapid solo pudo llegar a una conclusión. Era un fraude. Él creía que los cristianos habían reescrito el Antiguo Testamento y retorcido las palabras de Isaías para hacer que sonara como si el profeta hubiera estado anticipando a Jesús. Lapid se propuso exponer el engaño. Le pedí a mi madrastra que me enviara una Biblia judía para poder revisarla yo mismo. Me dijo, ella lo hizo. ¿Y adivina qué? Descubrí que decía lo mismo. Ahora realmente tenía que enfrentarme a eso. Una y otra vez, Lapid se encontraba con profecías en el Antiguo Testamento, más de 4 docenas de predicciones importantes en total. Isaías reveló la manera en que nacería el Mesías, de una virgen. Miqueas señaló el lugar de su nacimiento, Belén. Génesis y Jeremías especificaron su ascendencia, un descendiente de Abraham, Isaías y Jacob, de la tribu de Judá, de la casa de David. Los salmos profetizaron su traición, su acusación por testigos falsos, su forma de muerte, atravesado en las manos y los pies, aunque la crucifixión aún no se había inventado, y su resurrección no se descompondría, pero ascendería a lo alto, y así sucesivamente. Cada uno fue desmoronando el escepticismo de Lapid hasta que finalmente estuvo dispuesto a dar un paso drástico. Decidí abrir el Nuevo Testamento y solo leer la primera página, dijo. Con temor, lentamente me volví hacia Mateo, mientras miraba al cielo, esperando que un rayo cayera. Las palabras iniciales de Mateo saltaron de la página, un registro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Los ojos de Lapid se abrieron de par en par. Recordar el momento en que leyó esa frase por primera vez. Pensé, wow, hijo de Abraham, hijo de David. Todo encajaba. Fui a las narrativas de nacimiento y pensé, mira esto. Mateo está citando a Isaías 7, versículo 14. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y luego lo vi citando al profeta Jeremías. Me senté allí pensando, ya sabes, esto se trata de la gente judía. ¿Dónde entran los gentiles? ¿Qué está pasando aquí? No podía dejarlo. Leí el resto de los evangelios, y me di cuenta de que esto no era un manual para el partido nazi americano. Fue una interacción entre Jesús y la comunidad judía. Llegué al libro de los Hechos, y esto es increíble. Estaban tratando de averiguar cómo los judíos podían llevar la historia de Jesús a los gentiles. Hablemos de un cambio de roles. Las profecías cumplidas eran tan convincentes que Lapid comenzó a decirle a la gente que pensaba que Jesús era el Mesías. En ese momento, esto era simplemente una posibilidad intelectual para él, pero sus implicaciones eran profundamente preocupantes. Me di cuenta de que si aceptara a Jesús en mi vida, tendría que hacer algunos cambios significativos en la forma en que estaba viviendo, explicó. Tendría que lidiar con las drogas, el sexo, y así sucesivamente. No entendía que Dios me ayudaría a hacer esos cambios. Pensé que tenía que limpiar mi vida por mi cuenta. Lapid y algunos amigos se fueron al desierto de Mojave para una escapada. Espiritualmente se sentía en conflicto. Se había sentido inquieto por pesadillas de ser desgarrado por perros tirando de él en direcciones opuestas. Sentado entre la maleza del desierto, recordó las palabras que alguien le había dicho en Sunset Strip. ¿Estás del lado de Dios o del lado de Satanás? Él creía en la encarnación del mal, y no era de ese lado en el que quería estar. Así que Lapid oró. Dios, tengo que llegar al final de esta lucha. Tengo que saber sin lugar a dudas que Jesús es el Mesías. Necesito saber que tú, como el Dios de Israel, quieres que crea en esto. Mientras me contaba la historia, Lapid dudó, sin saber cómo poner en palabras lo que sucedió después. Pasaron unos momentos. Luego me dijo, lo mejor que puedo sacar de esa experiencia
es que Dios habló objetivamente a mi corazón. Él me convenció, experimentalmente, que Él existe. Y en ese momento, ya en el desierto, en mi corazón, dije, Dios, acepto a Jesús en mi vida. No entiendo qué se supone que debo hacer con Él, pero lo quiero. He hecho un desastre de mi vida. Necesito que me cambies. Y Dios comenzó a hacer eso, en un proceso que continúa hasta el día de hoy. Mis amigos sabían que mi vida había cambiado, y no podían entenderlo, dijo. Decían, algo te pasó en el desierto. Ya no quieres consumir drogas. Hay algo diferente en ti. Yo diría, bueno, no puedo explicar lo que pasó. Todo lo que sé es que hay alguien en mi vida, y es alguien que es santo, que es justo, que es una fuente de pensamientos positivos sobre la vida, y simplemente me siento completo. Esa última palabra, parecía, lo decía todo. Completo, me enfatizó, de una manera que nunca había sentido antes. A pesar de los cambios positivos, estaba preocupado por darles la noticia a sus padres. Cuando finalmente lo hizo, la reacción fue mixta. Al principio, estaban alegres porque podían ver que ya no dependía de las drogas y que sonaba mucho mejor emocionalmente, recordó. Pero eso comenzó a desmoronarse cuando entendieron la fuente de todos los cambios. Hicieron una mueca como diciendo, ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no puede ser otra cosa? No sabían qué hacer con eso. ¿Por qué no puede ser otra cosa? No sabían qué hacer con eso. Con un atisbo de tristeza en su voz, añadió, todavía no estoy seguro de que realmente lo hagan. A través de una serie de circunstancias notables, la oración de Lapid por una esposa fue respondida cuando conoció a Débora, que también era judía y seguidora de Jesús. Ella lo llevó a su iglesia, la misma que, resultó, era pastoreada por el ministro que muchos meses antes, en Sunset Strip, había desafiado a Lapid a leer el Antiguo Testamento. Lapid se rió. Te diré una cosa, se le cayó la mandíbula cuando me vio entrar a la iglesia. Esa congregación estaba llena de ex motociclistas, ex hippies y ex adictos de la franja, junto con un grupo de sureños trasplantados. Para un joven judío de Newark, que era reacio a relacionarse con personas diferentes a él, por el antisemitismo que temía encontrar, fue sanador aprender a llamar a una multitud tan diversa hermanos y hermanas. Lapid se casó con Débora un año después de conocerse. Desde entonces, ella ha dado a luz a 2 hijos, y juntos han dado vida a la comunidad Beth Ariel, un hogar para judíos y gentiles que también están encontrando plenitud en Cristo. Lapidus terminó su historia y se relajó en su silla. Dejé que el momento se alargara. El santuario era pacífico. El vitral brillaba en rojo, amarillo y azul por el sol de California. Me senté reflexionando sobre el poder de historia de una persona que encontró la fe. Me maravillaba de esta saga de guerra y drogas, de Greenwich Village y Sunset Strip, y de un desierto árido, nada de lo cual yo hubiera asociado jamás con el agradable y equilibrado ministro que estaba sentado frente a mí. Pero no quería ignorar las preguntas obvias que su historia planteaba. Con el permiso, Lapidus, comencé a hacer la que más me preocupaba. Si las profecías eran tan obvias para ti y señalaban de manera tan indiscutible hacia Jesús, ¿por qué no más judíos lo aceptan como su Mesías? Era una pregunta que Lapidus se había hecho mucho. Durante la década desde que un cristiano lo desafió a investigar las escrituras judías. En mi caso me tomé el tiempo para leerlas, respondió. Curiosamente, a pesar de que se conoce que el pueblo judío tiene un alto intelecto, en esta área hay mucha ignorancia. Además, tienes organizaciones contramisioneras que realizan seminarios en sinagogas para intentar refutar las profecías mesiánicas. Los judíos las escuchan y las usan como una excusa para no explorar las profecías personalmente. Dirán, el rabino me dijo que esto no tiene sentido. Les pregunto, ¿crees que el rabino solo planteó una objeción que un cristiano nunca ha escuchado antes? Quiero decir, los académicos han estado trabajando en esto durante cientos de años,
Hay una gran literatura por ahí y respuestas cristianas poderosas a esos desafíos. Si están interesados, los ayudo a profundizar. Me preguntaba sobre el ostracismo que enfrenta una persona judía si se convierte en cristiana. Eso es definitivamente un factor, dijo. Algunas personas no dejan que las profecías mesiánicas las atrapen porque tienen miedo de las repercusiones, del posible rechazo por parte de su familia y de la comunidad judía. No es fácil enfrentarlo. Créeme, lo sé. Aún así, algunos de los desafíos a las profecías suenan bastante convincentes cuando una persona los escucha por primera vez. Así que, uno por uno, le planteo las objeciones más comunes a Lápidus para ver cómo respondería. Número 1. El argumento de la coincidencia. Primero, le pregunté a Lápidus si es posible que Jesús simplemente haya cumplido las profecías por accidente. Quizás él es solo uno de muchos a lo largo de la historia que, por coincidencia, encajan con la huella profética. De ninguna manera fue su respuesta. Las probabilidades son tan astronómicas, eso lo descartan. Alguien hizo los cálculos y descubrió que la probabilidad de que se cumplan solo 8 profecías es de 1 en 100 millones de billones. Ese número es millones de veces mayor que el total de personas que han caminado por el planeta. Calculó que si tomabas esta cantidad de dólares de plata, cubrirían el estado de Texas a una profundidad de 2 pies. Si marcaras $1 de plata entre ellos y luego tuvieras a una persona con los ojos vendados que recorriera todo el estado y se agachara a recoger una moneda, ¿cuáles serían las probabilidades de que eligiera la que había sido marcada? Con eso, respondió a su pregunta. Alguien cumpliera 8 profecías. Revisé el análisis de Stoner sobre profecías. Stoner dijo que cumplir 48 profecías es 1 en 1 trillón a la 13. Stoner. Cuando estaba investigando las profecías mesiánicas por mi cuenta, Stoner también calculó que la probabilidad de cumplir 48 profecías era de 1 en 1 trillón. Trillón, 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 trillón. Nuestras mentes no pueden comprender un número tan grande. Esta es una estadística asombrosa, que es igual al número de átomos minúsculos en 1 trillón. 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 Trillón de universos, del tamaño de nuestro universo. Las probabilidades por sí solas dicen que sería imposible que alguien cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, concluyó Lápidus. Sin embargo, Jesús, y solo Jesús a lo largo de toda la historia, logró hacerlo. Las palabras del apóstol Pedro me vinieron a la mente. Pero las cosas que Dios anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo sufriría, así las ha cumplido. Hechos 3, versículo 18. Número 2. El argumento del Evangelio alterado. Pinté otro escenario para Lápidus preguntando: ¿no es posible que los escritores del Evangelio fabricaran detalles para hacer parecer que Jesús cumplió las profecías? Por ejemplo, dije, las profecías dicen que los huesos del Mesías no serían quebrados. Así que, tal vez Juan inventó la historia sobre los romanos rompiendo las piernas de los 2 ladrones que estaban crucificados con Jesús y no rompiendo las suyas. Y las profecías hablan de traición por 30 piezas de plata. Así que, tal vez, Mateo jugó rápido y suelto con los hechos y dijo, sí, Judas traicionó a Jesús por esa misma cantidad, pero esa objeción no tuvo más éxito que la anterior. En la sabiduría de Dios, creó controles y equilibrios tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Lapidus explicó, cuando los evangelios estaban siendo circulados, había personas que habían estado presentes desde que ocurrieron todas estas cosas. Alguien le habría dicho a Mateo, sabes que no sucedió así. Estamos tratando de comunicar una vida de rectitud y verdad. Así que, no lo ensucies con una mentira. Además, añadió, si las tradiciones son correctas y Mateo murió como mártir, entonces, ¿por qué habría fabricado profecías cumplidas y luego se habría dejado matar por seguir a alguien que secretamente sabía que realmente no era el Mesías? Eso no tendría sentido.
Además, la comunidad judía habría aprovechado cualquier oportunidad para desacreditar los evangelios señalando falsedades. Habrían dicho, yo estuve allí, y los romanos rompieron los huesos de Jesús durante la crucifixión, dijo Lápidus. Pero aunque el Talmud judío se refiere a Jesús de maneras despectivas, nunca afirma que el cumplimiento de las profecías fue falsificado. Ni una sola vez. Número 3. El argumento del cumplimiento intencional. Algunos escépticos han afirmado que Jesús simplemente manejó su vida de tal manera que cumpliera las profecías. No podría haber leído en Zacarías que el Mesías montaría un burro hacia Jerusalén y luego organizarse para hacer exactamente eso. Pregunté. Lapidus hizo una pequeña concesión. Para algunas de las profecías, sí, eso es ciertamente concebible, dijo. Pero hay muchos otros para los cuales esto simplemente no habría sido posible. Por ejemplo, ¿cómo podría controlar el hecho de que el Sanedrín le ofreció a Judas 30 piezas de plata para traicionarlo? ¿Cómo podría haber organizado su ascendencia, o el lugar de su nacimiento, o su método de ejecución, o que los soldados jugaron a los dados por su ropa, o que sus piernas permanecieron intactas en la cruz? ¿Cómo habría organizado realizar milagros frente a los escépticos? ¿Cómo habría organizado su resurrección? ¿Y cómo habría organizado nacer cuando nació? Ese último comentario despertó mi curiosidad. ¿Qué quieres decir con cuándo nació? Pregunté. Cuando interpretas Daniel 9, versículos 24 al 26, predice que el Mesías aparecería un cierto tiempo después de que el rey Artajerjes I emitiera un decreto para que el pueblo judío saliera de Persia para reconstruir las murallas de Jerusalén, respondió Lápidus. Se inclinó hacia adelante para dar el argumento decisivo. Eso sitúa la aparición anticipada del Mesías en el momento exacto de la historia en que Jesús apareció, dijo. Ciertamente, eso no es algo que él podría haber planeado de antemano. Número 4. El argumento del contexto. Había otra objeción que necesitaba ser abordada. Realmente los pasajes que los cristianos identifican como profecías mesiánicas estaban destinados a señalar la venida del ungido, ¿o los cristianos los sacan de contexto y los malinterpretan? Lapidus suspiró. Sabes, reviso los libros que la gente escribe para tratar de derribar lo que creemos. No es divertido hacerlo, pero me tomo el tiempo para mirar cada objeción de manera individual y luego investigar el contexto y la redacción en el idioma original, dijo, y cada vez las profecías han resistido y demostrado ser verdaderas. Así que, aquí está mi desafío para los escépticos. No aceptes mi palabra, pero tampoco aceptes la de tu rabino. Dedica tiempo a investigarlo tú mismo. Hoy en día, nadie puede decir que no hay información. Hay muchos libros por ahí que pueden ayudarte. Y, una cosa más. Pídele sinceramente a Dios que te muestre si Jesús es o no el Mesías. Eso es lo que hice. Y sin ninguna orientación, me quedó claro quién encajaba con la huella del Mesías. Aprecié la forma en que Lapidus había respondido a las objeciones, pero, en última instancia, era la historia de su viaje espiritual la que seguía repitiéndose en mi mente mientras volaba de regreso a Chicago esa noche. Reflexioné sobre cuántas veces me había encontrado con historias similares, especialmente entre personas judías exitosas y reflexivas que se habían propuesto específicamente refutar las afirmaciones mesiánicas de Jesús. Pensé en Stoner Telchin, el empresario de la costa este que había emprendido una búsqueda para exponer el culto cristiano después de que su hija se fuera a la universidad y recibiera a Yeshua, Jesús, como su Mesías. Se sorprendió al descubrir que su investigación lo llevó a él, a su esposa y a su segunda hija, al mismo Mesías. Más tarde se convirtió en ministro cristiano, y su libro que cuenta su historia, Traicionado, ha sido traducido a más de 20 idiomas. Estaba Jack Sternberg, un destacado oncólogo en Little Rock, Arkansas, que estaba tan alarmado por lo que encontró en el Antiguo Testamento, que retó a 3 rabinos a refutar que Jesús era el Mesías. No pudieron, y él también ha afirmado haber encontrado plenitud en el cristianismo. Y estaba Peter Greenspan,
un obstetra ginecólogo que ejerce en el área de Kansas City y es profesor asistente clínico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri, Kansas City. Al igual que Lapidus, se le había desafiado a buscar a Jesús en el judaísmo. Lo que encontró lo perturbó, así que fue a la Torá y al Talmud, buscando desacreditar las credenciales mesiánicas de Jesús. En cambio, concluyó que Jesús sí cumplió milagrosamente las profecías. Para él, cuanto más leía libros de aquellos que intentaban socavar la evidencia de Jesús como el Mesías, más veía las fallas en sus argumentos. Irónicamente, concluyó Greenspan, creo que en realidad llegué a la fe en Yeshua al leer lo que escribieron los detractores. Él descubrió, al igual que Lapidus y otros, que las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas han resultado ser ciertas. Todo debe cumplirse lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Lucas 24, versículo 44. Se cumplió, y solo en Jesús, el único individuo en la historia que ha coincidido con la huella profética del ungido de Dios,